Gracias. Vamos a grabar este estudio para enviarlo a los hermanos de la isla de Antofagasta. Estamos estudiando los días jueves en la epístola universal que escribiera el apóstol Pedro. Estamos en el capítulo 4, primera de Pedro, en el capítulo 4. Vamos a volver a leer para recordar los versículos 7 hasta el versículo 11. Primera de Pedro, en el capítulo 4, comenzando en el versículo 7 hasta el versículo 11. Si alguien tiene abierta su Biblia, en este pasaje me gustaría que leyera para todos nosotros. Por favor. Amén. Dice así, 1 Pedro capítulo 4 del 7 al 11, en el nombre del Señor Jesucristo. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Dejamos atrás ya el versículo 7 de este pasaje y entonces vamos a continuar en los versículos siguientes. Específicamente vamos a tomar el versículo 8 de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Quiero iniciar con una pregunta y voy a dar la oportunidad si alguien tiene algún comentario, alguna respuesta. Es un estudio bíblico, lo ideal sería que todos pudiéramos participar, ¿ya? A veces por medio de esta pantalla o la plataforma, a veces no es posible, pero dentro de lo posible. Hago la pregunta, ¿cuál será la primera ley para aprender cómo amar a Dios y cómo amar a los demás? Es una pregunta para pensar y para comentar. ¿Cuál será la primera ley para aprender cómo amar a Dios y cómo amar a los demás? Pastor, yo pienso que es el amor. El amor. Claro. Pienso. Sí, piensa bien. Piensa bien, ¿ya? Justamente, y de eso nos habla el versículo 8. Pero antes de entrar en ello, usted ha respondido bien que la primera ley para nosotros aprender cómo amar a Dios y cómo amar a los demás es el amor. Hay un pasaje clásico de las Escrituras que nos habla de esto, ¿ya? El apóstol Pablo, por inspiración divina, escribiendo a los Corintios, escribe un gran capítulo acerca del amor, como es el capítulo 13 de Primera de Corintios. ¿Ya? Muchas veces hemos leído este pasaje, hemos escuchado enseñanza, también hemos escuchado predicación. Incluso hay hermanos de nuestra iglesia y hermanas que
que se han aprendido de este pasaje. No es la idea que lo leamos ahora, pero sí yo creo que podríamos hacer un resumen, ¿ya? Y usted puede aportar recordando algo de este capítulo 13 que nos habla y que nos dice acerca del amor. Doy la oportunidad. Voy a La introducir. hermanita Cristina lo aprendió entero, Cristina. Aprendió entero. Sí, Sí, a nosotros nos costó. y hay otra hermanita que también se lo aprendió. O en el tiempo lo ha aprendido como se han aprendido otros pasajes. Yo no tengo la Biblia abierta en el capítulo 13 de 1 Corintios, pero para iniciar, y ustedes pueden comentar otras cosas. Si yo tuviese lenguas angélicas, y no tengo amor, ¿de qué me sirve? ¿De qué me vale? ¿Qué más dice el texto? Si yo repartiese todos mis bienes Y yo para dar, repartiese todo mis bienes. para Ya, dar de comer a los pobres, si entregase mi ya, cuerpo para ser quemado, tampoco ya. me sirve de nada De nada si no, si no si no tengo amor. hay amor, si no tiene amor. Bien. ¿Qué más? Viene siendo hacer como címbalo que suena, ¿no? Que retiñe. Ya, si entendiese todas las profecías y todos los misterios, ya. Y sí, y si hablo lenguas humanas o angélicas, ya. Si no hay amor, es como címbalo que retiñe. Ya. Hay una descripción en el medio del texto, ustedes la pueden recordar, cuando dice que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Ya? Ahí hay una descripción de lo que es el amor. ¿Cuál es la primera ley para nosotros aprender cómo amar a Dios y cómo amar a los demás? La primera ley para aprender a amar a Dios y a los demás es el amor. Y termina porque hay otras cosas dentro del texto, ¿ya? Hablando acerca de esta palabra del amor. Y el último versículo nos menciona que hay tres cosas importantes, ¿ya? No sé si la recuerda. Una es La fe, la fe, la esperanza la esperanza y el amor. y el amor. La fe, la esperanza y el amor. Las tres cosas que menciona Pablo en el último versículo son, pero muy importantes para la vida de nosotros. Fe, esperanza y amor. Pero concluye diciendo que La mayor de ellas es el amor. la mayor de ellas es el amor. Entonces, la primera ley es saber que el mejor uso de la vida o el mejor uso para darle a la vida es el amor. Otra pregunta para que pensemos y también puede que tengamos comentarios acerca de ello.
Ustedes y yo acostumbramos a dar a todos cada vez que nos piden. ¿Acostumbra usted a dar a todo el que le pide? ¿Acostumbro yo a dar a todo el que me pide? ¿Cuántas veces habrá usted recibido un golpe a su puerta, ya? Y usted abre la puerta y aparece una persona que le pide algún tipo de ayuda, ya sea económica, dinero para comer, y le cuenta su historia, le cuenta algo de su vida, y usted lo queda mirando. Siempre usted a una persona que va y le pide, usted le da. Acostumbramos a dar a todos cada vez que nos piden plata, nos piden comida. ¿Qué comentaría usted acerca de esto? No siempre, No siempre. ¿Por qué? porque ¿Por hay qué no duda. siempre? ¿Ah? Hay desconfianza y duda de la persona que pide. Hay duda, hay desconfianza de la persona que pide, ¿ya? Puede ser. Pero hay otros hermanos, hay otros cristianos que siempre tienen su mano abierta para dar a quienes pidan, y muchas veces sin mirar quién es o cuál es su necesidad. Pero es muy común ver que muchos, y yo me incluyo, es muy común ver que muchos nos limitamos a dar algo porque nos centramos en los errores de los demás. Como dijo la hermana, muchas veces hay desconfianza o no tenemos confianza. Aparece una persona, por ejemplo, joven, ¿ya? Pidiendo. Y entonces uno queda pensando, bueno, esta persona joven no tiene trabajo, no puede trabajar, es una persona minusválida, es una persona limitada. Hay otros que se acercan y piden, y uno sabe que lo piden para no usarlo de buena manera, en buena forma. Por ejemplo, el asunto del, del tabaco o del, ¿cómo se llama? El problema que tenemos hoy día con la droga. Con la droga. Y usted ve personas que los ve de arriba a abajo y usted queda inmediatamente impregnado con la idea de que es una persona que tiene ese problema, ¿ya? Tenemos la tendencia de centrarnos en los errores de los demás. Y a veces eso nos limita a que nosotros podamos dar o podamos tender la mano para entregar alguna ayuda. Independientemente de esto, porque tenemos que centrarnos en lo que la palabra del Señor nos pide, ¿ya? Y allí podemos sacar alguna lección de ello. Si uno va al Evangelio de Juan, el capítulo 15, en el versículo 17, aquí encontramos unas palabras del Señor Jesús, Juan 15, 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. Esto os mando, que os améis unos a otros. Es una palabra clara, muy clara. Es una palabra que nos entrega el Señor Jesucristo, donde uno puede observar en el versículo mismo que no hay ninguna condición, no hay condición alguna. No hay nada de eso. Solamente el Señor dice que nosotros debemos amarnos unos a otros. De la misma manera como encontramos en otros textos de la Escritura, donde Dios nos dice en su palabra que nos amemos los unos a los otros.
Si usted va a una carta como la carta primera de Juan, es una carta que nos habla acerca del amor, y encontramos muchas referencias bíblicas acerca de ello. Esto quiere decir que para aprender a amar a Dios y aprender a amar a los demás, es como que nosotros tenemos que entrar en la escuela de Dios. Si queremos ser enseñados cómo amar a Dios y cómo amar a los demás, tenemos que aprenderlo. Y en la escuela de Dios nosotros podemos aprender a amar, y esto implica amar no solamente a Dios, sino también a los demás. Y entonces llegamos a este versículo 8 de Primera de Pedro, capítulo 4. Dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Nos está diciendo el apóstol Pedro por medio de este versículo de que el amor de Dios tiene cualidades que de una o de otra manera nos enseña a nosotros cómo debemos amar. Y en este solo versículo 8, yo he marcado 3 puntos. 3 puntos. ¿Ya? Y hoy día voy a tomar solamente el primero de ellos. Yo he marcado, por ejemplo, en el versículo 8, y ante todo, en el segundo punto dice que tened entre vosotros ferviente amor. Cuando habla el apóstol Pedro acerca de tener ferviente amor, ¿de qué está hablando? Y el tercer punto, en la última parte del versículo 8, cuando dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Y entonces sería bueno que nosotros pudiéramos recordar este versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo comienza el versículo 8? El versículo 8 comienza y ante todo. Ahora, en el contexto de estas palabras, en el contexto de este versículo se desarrolla en el versículo anterior, ¿ya? En el versículo anterior que ya lo estudiamos, cuando dice en el versículo 7, el fin de todas las cosas está cerca. Por lo tanto, debemos ser sobrios y debemos velar en oración, ¿ya? El versículo 8 es una continuación de lo que dice el versículo 7. Por eso el apóstol Pedro enfatiza el inicio de este versículo 8 diciendo, y ante todo. O sea, teniendo en cuenta que el fin de todas las cosas se acerca, por lo cual nosotros debemos ser sobrios y debemos velar en oración. Entonces debemos considerar esto de amarnos fervientemente, porque el amor cubre multitud de pecados. Dios nos dice que ante cualquier cosa, incluyendo las que mencionamos en el versículo 7 y que las estudiamos, ante cualquier cosa, ¿qué debemos hacer? Versículo 8 dice que debemos amar. Otra pregunta para pensar, que nace de este versículo, cuando uno relaciona el versículo 7 con el versículo 8. Esto quiere decir que el amor es más importante que la oración. Recuerda las palabras del apóstol Pablo en el último versículo del capítulo 13. La fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de las tres, el mayor de ellos es el amor. Aquí está hablando el apóstol Pedro de que nosotros debemos ser sobrios, de que debemos velar en oración, ¿ya? Y que debemos, ante todo, debemos amarnos. Es más importante
el amor que la oración? ¿Qué piensa? Pastor, Sí, hermanita acá. yo creo que el amor es el resultado de la comunión con el Padre. Yo creo que eso es el amor, es el resultado de la comunión con Él a través de la oración. Muy bien. Es el resultado de la comunión con el Señor. Están entrelazadas. El ser sobrio, el velar en oración y el amarnos son tres cosas que no podemos separarlas. No es que sea más o menos importante el amor que la oración. No es eso lo que nos está diciendo el apóstol Pedro. Dios nos dice aún ante esto, dice que debemos tener amor. ¿Por qué? Porque cuando realmente se demuestra que nosotros amamos, es cuando nosotros somos capaces de ver a nuestro prójimo, al próximo, al que está más cercano a nosotros. Y esto es tan relevante, si no le damos la importancia que corresponde, de nada nos valdría la oración. No tendría sentido la oración, ¿ya? Por eso creo que es importante considerar. No es que sea más importante el amor que la oración, no es que sea más importante la oración que el amor, pero si nosotros ponemos en práctica el amor, en el sentido de amar, ¿ya? Entonces, la oración que nosotros elevemos a Dios, no solamente por nosotros, sino también por los demás, eso va a tener su resultado, el resultado de que nosotros nos estamos preocupando y estamos amando a aquellos, no solamente al prójimo, al más cercano. Incluso la Escritura dice que si tu enemigo tuviere hambre, dice que nosotros debemos darle de comer. Pero no es solamente el tender la mano y el entregar algo, aun cuando es nuestro enemigo, sino tenemos que verlo como el Señor nos pide, de que nosotros debemos aprender a amar. Por eso es que me gusta mucho la idea de para aprender a amar a Dios y aprender a amar a los demás, es como que nosotros tenemos que entrar en la escuela de Dios, donde nosotros somos enseñados. No es fácil, ¿ya? Pero debemos someternos a la voluntad del Señor y ser enseñados por Él. Les hablaba antes de una primera carta de Juan, ya, porque varias veces toca el tema del amor. Y cuando uno va a esta primera carta de Juan en el capítulo 4 y en el versículo 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios, yo lo digo, yo amo a Dios. Y seguramente ustedes también lo dicen, nosotros amamos a Dios. ¿Ya? No está en duda ni está en juego. Nosotros realmente amamos a Dios. Y el texto dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, mentiroso, está mintiendo, ¿ya? Y yo creo que uno tiene que hacerse un autoexamen, una introspección a sí mismo, con la ayuda del Espíritu de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, y uno tendría que reconocer, tendría que confesar que muchas veces decimos que amamos a Dios, pero no amamos a los hermanos, o aborrecemos a los hermanos. Y eso ante Dios, según el apóstol Juan que escribe, dice que nos hace mentirosos. ¿Por qué nos hace mentirosos? El mismo versículo lo dice, el versículo 20 del capítulo 4 de Primera de Juan. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿A quién lo tengo yo ahí al lado, al frente, atrás, delante? Lo veo, lo estoy viendo.
¿Ya? Si no amo al que estoy viendo, dice Juan, y termina con una pregunta. ¿Cómo puedo amar a Dios a quien yo no he visto? ¿Cómo puedo decir yo que amo a Dios? Yo no lo he visto a Él, pero digo que lo amo. Y a quien lo veo todos los días, lo veo en esto, aquí y allá. Entonces, no tengo ese amor para esa persona o ese hermano. ¿Qué me hace eso delante de Dios? Me hace ser mentiroso. Mentiroso. O sea, nos damos cuenta, Dios mismo está más interesado en que ante todo nosotros podamos amar al que nos rodea. Y con esto, nuestras oraciones pueden llegar hasta Él de forma sincera, ya que demostramos amor hacia los demás cuando amamos nosotros a nuestros hermanos. Es una primera parte de este versículo 8. ¿Ya? Y quedémonos con este versículo, podamos leerlo, de lo posible aprenderlo, para que las cosas que están contenidas en este versículo puedan ser parte de nosotros. Y recordar que ante todo, sí, estamos conscientes de que el fin se acerca. Estamos conscientes que debemos ser sobrios. Estamos conscientes que debemos velar en oración. Ante todo, ¿ya? Tenemos que tener amor y ferviente amor, porque cuando hay amor, esa característica que debe ser de nosotros, dice que cubrirá multitud de pecados. Vamos a continuar el próximo jueves con el segundo punto en este versículo 8. Señor amado, una vez más, te damos gracias porque cada vez que nos reunimos tenemos la oportunidad de mirar a las Escrituras, de leer tu palabra, de meditar en ella y hacer que esta palabra, Señor, sea una palabra viva y eficaz para nosotros en nuestra necesidad. Ciertamente, cada vez que nos dirigimos a ti en oración, tenemos que reconocer que estamos faltos delante de ti, en el sentido de que no estamos cumpliendo ni estamos haciendo lo que tú nos has mandado a hacer. Es un mandamiento, es un imperativo. Y por eso, Señor, redarguye por medio de tu Espíritu Santo nuestras conciencias y ayúdanos para hacer nuestra esta palabra que tú nos has dejado por medio del apóstol. Oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.